¿Por qué México tuvo uno de los imperios más prósperos del mundo prehispánico y hoy es un país atrasado? La respuesta es muy clara. Hubo Iglesia Católica. La lógica del catolicismo dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. En cambio, la lógica protestante que llegó a Estados Unidos dice que todos tenemos derecho a gozar el fruto de nuestro trabajo. La Iglesia Católica también ha obstaculizado el desarrollo y el progreso y ha fomentado la segregación. En México financió dos guerras de exterminio entre mexicanos, la Guerra de Reforma y la Rebelión Cristera. También hay que destacar el papel que jugó la Iglesia durante las invasiones extranjeras a México en el siglo XIX, sobre todo en la invasión de 1863 que terminó con la imposición de un monarca extranjero, y en la de 1847 en la que México perdió más de la mitad de su territorio. Después de esa guerra, ni México ni Estados Unidos volverían a ser los mismos países. Otro factor determinante para el desarrollo de un país es la participación política y el pluralismo que debe existir en la sociedad para que todos puedan participar en el proceso democrático y elegir a las personas que quieren que los gobiernen. Esto fortalece el Estado de Derecho, que sugiere que el poder emana del pueblo, ya que es el pueblo el que con su voto elige a sus representantes para el gobierno, fomentando así el respeto de los gobernados al gobierno y el respeto del gobierno a los gobernados. Pero si nos detenemos a analizar el caso mexicano, nos daremos cuenta que hasta ahora los gobernados no respetamos a los gobernantes. ¿Y cómo los vamos a respetar si sabemos que la mayoría son ineficientes y además quieren incentivos altísimos como si su trabajo así lo ameritara? Así que no los respetamos, pero ellos tampoco nos respetan a nosotros, no escuchan a la nación. Hemos tenido gobiernos autocráticos, alejados del pueblo, y total que no nos respetamos. Ya lo decía el presidente Zedillo, en México lo que hace falta son tres cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Pero la democracia lleva de la mano el Estado de Derecho. Donde hay grandes democracias hay estructuras jurídicas y un Estado de Derecho muy sólido. Entonces tenemos que estudiar cuál es la historia de la democracia en México. Y nos damos cuenta de que en los 200 años del Imperio Azteca no hubo democracia, porque el que gobernaba era el Tlatoani. Viene la conquista y con ella 3 siglos en los que tampoco hubo democracia porque gobernaba el virrey. Viene la independencia y uno pensaría que con ella llegaría la vida democrática a México como ocurrió con Estados Unidos, pero no. Fueron 11 años de lucha, 11 años de balcanización, 11 años de sangría, solo para edificar un imperio y darle el poder absoluto a un hombre como Iturbide, que toda su vida luchó contra los ideales independentistas. Sigue sin haber democracia. En la primera mitad del siglo XIX tenemos un Santana que regresa 11 veces al poder. Viene la época en la que a México le cuesta tanto trabajo dar sus primeros pasos como una nación independiente. Tenemos la invasión de Barradas, la guerra de los pasteles, la invasión de los Estados Unidos, estalla la guerra de Reforma, viene la segunda intervención francesa que termina con el ascenso de un príncipe europeo y el segundo imperio. Sigue sin existir una democracia sólida. En la segunda mitad del siglo XIX tenemos a un hombre que enarbola un golpe de estado contra el presidente Lerdo de Tejada bajo el lema de la no reelección, y él se queda 34 años en el poder. En el siglo XX viene la revolución y asesinan a Madero, uno de los pocos hombres que llegó de forma verdaderamente legítima y democrática al poder. Luego Carranza no convoca las elecciones que promete y se autonombra presidente. Sigue sin haber democracia. Después tenemos la diarquía Obregón-Calles, donde gobernaba nada más Obregón o gobernaba nada más Calles. Matan a Obregón y viene el maximato, donde Calles maneja a su antojo a Abelardo Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio. Una época donde se afirmaba que el presidente vivía en el castillo de Chapultepec, pero el que mandaba vivía enfrente y se apuntaba a la casa de Plutarco Elías Calles. Y después tenemos la instauración de la dictadura perfecta con Lázaro Cárdenas. En los años en que gobernó el PRI se restauraron las viejas formas autoritarias del porfiriato disfrazadas de vanguardia institucional para aparentar respeto a la legalidad. 70 años tuvimos este partido en el poder, 70 años de elecciones opacas, de violencia y represión, de partidos políticos de oposición y de enriquecimientos bestiales.
Todo proceso dictatorial trae consigo el retroceso en el campo económico, y si no, veamos el caso cubano. Antes del estallido de su revolución, Cuba era la tercera economía más próspera de América Latina, y hoy Cuba es uno de los países más desiguales del mundo. Hay una muy reducida nomenclatura que come bien y que vive bien, y hay una inmensa mayoría que vive en precariedad absoluta. Algo similar ocurre en México. El 10% de los mexicanos más ricos concentran el 64.4% de toda la riqueza. Al igual que el resto de las dictaduras latinoamericanas, la del PRI también fue incapaz de traer justicia social. No se puede decir que en México hay mayor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Las desigualdades son idénticas y son originadas por las mismas razones, de injusticia social, de corrupción, que en otros países. Entonces, la dictadura tuvo las mismas consecuencias que tuvieron el resto de dictaduras latinoamericanas. ¿Cuándo llega entonces la democracia en México? Pues con el ascenso de Fox al poder. Así que la democracia tiene escasos 18 años en México, eso sin mencionar la tan cuestionable elección de 2006, pero apenas tenemos 18 años de democracia, por eso no tenemos Estado de Derecho, por eso no respetamos nada, porque apenas estamos cimentando las bases de una democracia sólida que otros países tienen siglos de haberlo hecho, por eso somos un país fracasado.